Faltan algunas horas para la veda electoral, por eso es bueno traer y tener en el piso a un periodista que está acostumbrado a entrevistar, a hablar con candidatos políticos, con economistas. Así que es un honor para nosotros tener hoy en Infobae TV a Ernesto Tenenbaum. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por Bienvenido. invitarme. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a pocas horas, creo que hoy es un día definitivamente, yo no soy periodista político, a mí me gusta la economía, entonces dije, lo mejor es que vos nos des una muy buena descripción. Ernesto, después del 27 se acaba el kirchnerismo. Y qué sé yo, es una afirmación un poquito audaz. Nadie puede decir que uno ve hace 2 años Carrió logrando un 1 y pico% y ahora peleando Claro. el triunfo en un distrito muy central como la Ciudad de Buenos Aires. Pensar que algo se acaba es demasiado terminante. Ujú. A mí me gusta más pensar las cosas en qué es lo más probable y qué es lo más improbable que pase en base a los datos que uno tiene. Y después, qué sé yo, la vida va fluyendo, ¿no? Eh, a partir del domingo empieza un periodo distinto en la Argentina. Un periodo distinto, donde es el anticipo de un periodo presidencial que empieza en el 2015, en el cual no va a haber una persona con el apellido Kirchner gobernando. Claro. La gran diferencia es esa. No es si el kirchnerismo muere o no muere, si todo eso está abierto, habría que definir qué es el kirchnerismo, pero está claro que no va a haber un Kirchner en el gobierno. Entonces empieza algo a lo que no estamos acostumbrados hasta ahora, que es una pelea por la sucesión, no solamente en términos electorales en última instancia, sino dentro del partido gobernante. Por ejemplo, en el 2007, cuando gana Cristina y después pierde el 2009, no se avisoraba una pelea por la sucesión del peronismo. Se sabía que el candidato en el 2011 sí, para ganar o para perder, iban a ser Néstor o Cristina. Claro. Con lo cual había una posibilidad de que un Kirchner siguiera. Esta vez no va a haber un Kirchner ni siquiera como candidato a presidente, no es que no va a haber un presidente Kirchner. Entonces eso abre un juego muy fuerte dentro del peronismo, en el peronismo disidente, en los sectores de la oposición que están esperanzados en que en un escenario de balotaje puedan ganarle a un candidato peronista que surja un peronismo dividido, porque si eventualmente Scioli y Massa van divididos, es un escenario de balotaje porque el peronismo se divide. Claro. Entonces de repente Cobos, de repente Wiener, de repente Macri tienen posibilidades de entrar en un segundo puesto y ganar después. Ahora, todo esto es política ficción. Lo que está claro es dos o tres cosas. Primero, que empieza un periodo en el cual la sucesión se define entre gente que no se va a llamar Kirchner. Segundo, que los principales candidatos que aparecen en la línea de largada, ninguno es un kirchnerista ortodoxo. El más cercano al kirchnerismo por alineamiento, no por pensamiento económico político, es Daniel Scioli, pero Daniel Scioli, Sergio Massa, Julio Cobos, Hermes Wiener, Elisa Carrió, y se me está Cobos, Macri, Massa, Scioli. Ninguno de ellos vos podés decir, si vos pensás el kirchnerismo es un movimiento que tendría Moreno. Bueno, ninguno de ellos lo tendría Moreno. Claro. Un movimiento que se seguiría peleando con la prensa. Ninguno de ellos, por lo menos a priori, tiene un historial de que la pelea con la prensa es un eje central de su pelea. Los 5 que están, yo imagino que serían más amigables con el mercado, con los poderes financieros internacionales, que lo que es el kirchnerismo. Buscarían arreglar lo de los fondos buitres, buscarían para acceder a un endeudamiento moderado. Estoy pensando en algunas cosas Sí, que... sí. y entonces en eso daría la impresión de que es una transición hacia algo que moderadamente va a ser distinto del kirchnerismo. Ahora, con todas las cosas que han pasado, con todo lo que de los últimos días, de un choque de trenes, Cabandía, etcétera, nadie piensa que el kirchnerismo tenga menos del 30% a nivel nacional. Es una fuerza política muy fuerte y esas cosas no desaparecen de un día para el otro. Vos pensás que el menemismo se va con Menem con muy mala imagen en el 99 y el menemismo muere recién en el 2003 cuando Kirchner le gana. Y en esa elección él saca a Menem un 24% y sale primero. Mm. Entonces, y Cristina es una líder importante, vos lo ves hoy, cuando Cristina desaparece del escenario político por la enfermedad que tiene. Y el gobierno queda desangelado. Claro, no hay nadie, sí. Bueno, lo que vos ves, a Vudú lo oculta, vos decís, ¿quién es el gobierno? Eso te muestra la importancia de ella como líder y lo poco que armó alrededor en términos de figuración pública, de autoridad ante la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Las dos cosas ves, la fragilidad del gobierno, pero también
Cuando ella está, hay un gobierno. Entonces, un liderazgo así tampoco se agota. Después están las incógnitas de cómo volverá en términos de salud, de cuántas ganas tendrá, de cómo hace la sociedad con los líderes que se van, porque en general la sociedad argentina se fue Alfonsín y dijo, listo, ya fue. Se fue Menem y dijo, ya fue. Y probablemente puede ser que con Cristina pase una cosa así, pero son incógnitas que uno no sabe. Te iba a preguntar, Ernesto, digo, vos tenés, o sea, sos un tipo joven, pero tienes una larga trayectoria ya no soy tan periodística, ¿no? Ernesto, digo, cuando vos mirás, por ejemplo, Cristina es mucho más fuerte, digamos, como líder que lo que fue incluso el propio Menem en la década del 90. Muy difícil de comparar eso, muy difícil. Son líderes que marcaron una etapa. Mm. Sí, son líderes que no pasan intrascendentes. Alfonsín no pasó intrascendente, Menem no pasó intrascendente y Cristina no pasó intrascendente. Te agregaría esos tres, bueno, Néstor Kirchner, Cristina, Claro. pensándolo como una unidad. La transición de Duhalde tampoco, a pesar de que Duhalde nunca fue un líder popular, porque nunca fue validado por los votos, pero esa transición fue muy significativa para entender lo que viene después. Pero me resulta difícil de comparar. ¿Vos te imaginás que finalmente esto se va a dirimir? Y hablo ya del 2015, una locura total, porque la verdad que la Argentina tiene unas urgencias importantes, ¿no? Pero vos imaginás que finalmente Scioli y Massa, o sea, vos crees que Massa va de candidato, ¿no? Es lo que él quiere. Él está jugando para eso. Ahora, si va de candidato no, falta un montón. Lo de Massa recién empieza. ¿Y vos querés que o sea, otra vez? Él plantó una bandera, es muy, en términos de oficio político, es muy llamativo lo que hizo Massa. Demostró un oficio político que hay que tenerlo. En principio, rompió el conurbano bonaerense, que era algo muy alimentado y muy fortalecido por el kirchnerismo. Lo partió y se llevó 10, 12 intendentes, pero más muy distintos entre sí. Algunos de UNEN, que venían como Mario Meoni, otros del PRO, otros del kirchnerismo típico, otros del peronismo disidente como Cariglino. Y se llevó digamos, una combinación de elementos y convenció a todos que rompieran con el kirchnerismo con el costo que eso tiene. Porque para un intendente la jugada más lógica era me quedo donde estoy y ya cuando no doy más veo si el nuevo poder hay, mientras vivo del gobierno que está ahí y le cobro que aparece otro y no me voy. Y sin embargo él logra eso, aguanta hasta el final la decisión, se presenta, les gana una vez y muy probablemente pasado mañana les gane la segunda, así sea por un voto, yo creo que va a ser por más, pero entonces él demostró una picardía y una habilidad que uno puede, mirando eso, que no es fácil, digamos, si no hubiera muchos como él. Mirando eso uno puede pensar que es un liderazgo con un alcance de cierto plazo, no es que se acaba el 27 de octubre como el de Narváez, pero hay que verlo correr, porque en la carrera hacia la presidencia cada valla es un poco más alta. Y termina la campaña, y durante una campaña la fuerza que está en contra tuya duda en atacarte, porque tiene miedo que si te ataca te agranda. Pero cuando no hay campaña ya no tiene ese problema, con lo cual el año que viene la virulencia que imagino yo del kirchnerismo hacia Massa va a ir creciendo. Y bueno, son las dificultades para llegar a la regla de juego, digamos. Claro. Igual yo tengo, a ver, pensándolo y conociéndolos, creo que si el kirchnerismo quiere llegar al 2015 poniendo a alguien propio en el poder que no sea Scioli, la principal pelea que tiene hoy es sacarle la candidatura del espacio propio a Scioli. Entonces ahí va a jugar, si apoyan a Uribarri, ahora apoyar a otro es romper con Scioli, con lo cual tiene también sus riesgos, o apoyar a, no sé, imagino yo, si le sale bien lo de los trenes a Randazzo, qué sé yo, pienso en esos términos. Está todo abierto. Fíjate que un año antes de que Alfonsín asumiera como presidente, Alfonsín era el líder del sector minoritario de un partido que iba a perder las elecciones. Claro. Un año antes que Kirchner fuera elegido presidente, no estaba ni en los cálculos. Un año antes de que Menem fuera elegido presidente, Cafiero iba a ser el candidato del peronismo, Angelós del radicalismo y Menem no jugaba. Y estamos a 2 años. Entonces, qué sé yo, hay tantos elementos aleatorios, azarosos, que sería muy... mi abuela decía, si hay algo difícil de pronosticar es el futuro. Es muy gracioso porque no hay forma de pronosticar el pasado porque ya pasó. Y bueno, es difícil. Uno puede ver qué es lo más probable, cuáles son las tendencias, no mucho más que eso. ¿Cómo ves el panorama económico? Digo, a partir de las charlas que tenés con analistas financieros, etcétera. O sea, ¿te imaginás un cambio de rumbo? Viste que en las últimas semanas
empezó a hablarse como de una especie de coherencia económica. O sea, personalmente para mí es más una ilusión o un deseo colectivo de que alguien venga y ponga un poco de racionalidad económica que de realidad. Pero ¿crees que efectivamente recuperada Cristina va más bien por redoblar la apuesta de lo que ella cree que es, o que efectivamente va a empezar a decir, bueno, muchachos, vamos a cambiar algunas cosas, tratemos de amigarnos con el Club de París, o sea, empecemos a arreglar algo? Mira, a ver, quitémosle la carga valorativa de qué está bien y qué está mal, porque yo Bien. no tengo claro cuál es la racionalidad económica. Me doy cuenta que la economía es un sistema, es un aparato increíble, muy sofisticado, que en general la buena administración de la economía tiene que ver con puntos de equilibrio. Cuánto de Ujú. inflación, cuánto de aumento de evaluación, cuál es el tipo de cambio, cuáles los productos primarios, cuál es la industria. De repente va a apoyar la industria y se te despelota el sector externo porque importás muchos insumos. Digo, es todo como una serie de componentes interrelacionados que yo no soy un experto y no sé si lo hay. Yo escucho mucha gente hablar de qué es lo que hay que hacer Sí. y que en el medio están muchas ambiciones populares, entonces vos le das plata a la gente, por ahí si te salpas un poco con eso, desnivelás otros sectores, y entonces vos decís, ¿cómo haces frente a esto? Lo que me doy cuenta es que hay dos sectores en el gobierno, uno que tiende a decir, bueno, ¿sabes qué? Arreglemos el sector externo para endeudarnos, aunque sea moderadamente, y estar más holgados en los años que siguen, y otros que tienen una teoría más de vivir con lo nuestro, que uno imagina casi Kicillof, Moreno, bueno, esos son los trascendidos. Mm. Y me da la impresión de que hasta ahora el gobierno siempre estuvo oscilando entre lo que reivindica como su ideología y un pragmatismo en la relación con por ejemplo, el sector externo. En general, su característica básica es esa oscilación, que por momentos ha sido inteligente y por momentos ha sido muy torpe. Me da la impresión que, qué sé yo, está en el ADN de ellos esa oscilación. Claro. Entonces, si vos lo pensás que, bueno, vamos a ir hacia arreglar con el Club de París, con los fondos buitres y endeudarnos con una política central, coherente, a largo plazo, no creo que eso pase. Me parece que van a estar discutiendo y evaluando cada momento. Después está, cuando vos ves los resultados, y bueno, evaluaron bien en ese monstruo que es la economía, que tiene 1000 componentes interrelacionados, que tocas uno y tiene efectos por todos lados. El efecto final, ¿cuál fue? Bueno, hay momentos que vos dices, che, estuvo bien esto, y momentos que vos decís, che, acá la pifiaron, no se dieron cuenta, estuvieron torpes, etcétera. Me parece que en los últimos 2 años se ven muchas torpezas. Mm. Y lo que uno espera es que nada, puedan aprender. Cuando vos escuchás funcionarios oficiales diciendo el cepo estuvo mal, Scioli, Claro, evidentemente desde dentro del gobierno hay gente que dijo, ¿eso qué hicimos ahí? claro. Y eso es un movimiento en ese aparataje que funcionó horrible. Qué sé yo, ahora, si la pregunta es ¿va para acá o va para allá? No creo que vaya ni para acá ni para allá, creo que va a ir oscilando en situaciones de escasez, ¿no? Ernesto, periodistas, ¿no? Situación. Quedan 2 años todavía de Cristina, quedan 2 años de kirchnerismo. ¿Cómo imaginás? ¿Crees que también puede haber una flexibilización, más apertura? Porque uno también mira, en la medida que nos acercamos a la campaña, digo, vos fuiste protagonista, o sea, Insaurralde se sentó en TN, donde antes no iba un kirchnerista. ¿Vos crees que pasadas las elecciones esto se vuelve a terminar y volvemos otra vez a pelearnos y te van a sacudir en 6, 7, 8 cada vez que puedan? No, eso va a pasar de cualquier manera, pero de cualquier manera, eso tiene una lógica propia, muy Mm. enfermiza, pero no, también muy irrelevante también, es decir, tiene el tamaño que uno le da. Si le das mucha importancia, tiene en tu vida mucha importancia. En la vida real tiene importancia, diría, casi insignificante. Lo que creo que el núcleo más duro del kirchnerismo no quiere al periodismo, le resulta y no a los multimedios concentrados, no quiere a los periodistas. Si la pelea del kirchnerismo, la primera vez que la pelea del kirchnerismo con el periodismo empieza en Santa Cruz, donde no había Claro. multimedios, donde hacen multimedios propios, compran todo, y los periodistas que no laburaban para ellos tenían mucha preocupación. Yo recuerdo otros colegas que fueron a Santa Cruz que le mandaban papelitos abajo de la puerta del hotel diciéndole, mirá, nos persiguen, no nos tratan bien, etcétera, etcétera. Después cuando la gente se olvida, pero la primera bronca así pública de Kirchner contra el periodismo fue por algo que el periodismo hizo bien, que fue destacar que no estuvo presente durante los 6 días posteriores a Cromañón.
era el líder del país, pero fue el país de Madrid, que lo destacaba todo el mundo. Dice, ¿dónde están? Estaban en Calafate y no volvieron hasta Reyes. Y se quedaron, digamos, a descansar. Y fue la primera vez que habló de los plumíferos, de la prensa amarilla, de que yo sé que hay algunos... Y hasta la pelea con Clarín, desde el 2003 al 2007, hubo una cantidad de peleas chiquitas que era contra periodistas. Fue tan agresivo respecto de periodistas individualmente todo este proceso, que si vos hoy desarticulás el grupo Clarín, aún pasando eso, el tono de los periodistas va a ser exactamente igual, porque es una pelea que tiene características ya personales. De los 20, 25 periodistas más prestigiosos del país, te diría que un 80% se ha sentido muy ofendido y muy humillado por cosas que se hicieron desde 678, en marchas, en discursos, etcétera, con lo cual el tono del periodismo se ha vuelto muy duro respecto del gobierno. Y entonces, y eso realimentó toda esa situación, con lo cual yo no creo que cambie demasiado. Cristina es una persona que lee mucho los diarios y se siente muy sensible frente a las cosas que aparecen. Esto que yo te digo de 678, no le demos bola, la verdad que es así, está terminado. Y en el momento que no le das bola, no existe, porque realmente no existe. Ella podría hacer lo mismo de respecto a los medios, y los medios quedarían hablando solos, pero no puede hacerlo, no ha podido hacerlo por lo menos. Entonces, y me parece que los medios, por esta situación, no van a ablandar su línea de cobertura de los hechos de gobierno. Y entonces eso preanuncia que ese debate va a seguir siempre con el kirchnerismo, porque ahora sí en la militancia o en el sector más duro del kirchnerismo entró como en el ADN, es decir, ¿quiénes son los enemigos? Está fulano, mengano, y los periodistas. Claro. Yo te digo, hasta los periodistas oficialistas. Y yo estoy seguro que miran a los de 678 con desconfianza, entonces tienen que hacer la venia todo el tiempo para mostrar que siguen siendo leales. Es decir, la característica, ¿vos de qué trabajás? ¿De periodista? Claro. Vos te das cuenta que van los funcionarios y no les pueden preguntar nada. Ahora, Ernesto, digo, ¿no sentís también por otro lado que lo que sí han tenido gran éxito las políticas del kirchnerismo en estos 10 años es en lograr una tremenda división? Digo, si uno recuerda, a ver, yo llevo más o menos 20 años trabajando de periodista, y yo no recuerdo haber vivido... El retrato de Dorian Gray lo tenés en el... No, era muy joven. Digo, cuando me pongo a ver, me da la sensación, digo, me voy a los 90 por un momento. Estaban los que eran más liberales con las políticas del menemismo, de qué sé yo, y estaban los que decían, no, esto es un desastre, esto mira el desempleo, etcétera. Pero eso no pasaba más allá de la información que publicabas. Hoy se ha personalizado, o sea, hoy hay una división. Yo soy en general muy optimista, en general. Creo que pasa que hay mucha gente que grita, pero que son una minoría enorme. Es una minoría muy ruidosa, sí. Pero de kirchneristas y antikirchneristas. No me parece que la mayoría de la gente esté en eso. Me parece que sí pasa, bueno, tenemos en la familia un antikirchnerista, bajemos el tono, o tenemos en la familia un kirchnerista, bajemos el tono, según la mayoría de esa familia, en qué sentido, y que veo mucha gente haciendo esfuerzo por, está bien, bueno, pensamos distinto. Es tu religión, es la mía, o es mi convicción, es la tuya, o es tu partido de fútbol, equipo de fútbol, el mío, pero podemos convivir y qué sé yo. Claro. Me parece que en un momento sí como que se estableció mucho ese tono, y me parece que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo por decir sus convicciones con respeto. Que eso se puede hacer y que parte de a veces la moderación es un gesto de valentía, no un gesto de cobardía o de tibieza. Uno puede decir fuertemente sus convicciones, pero respetando que nadie tiene la verdad. Si alguien le critica al kirchnerismo, ¿qué se cree? Que son los dueños de la verdad. No puede actuar uno como si tuviera el dueño de la verdad respecto del kirchnerismo. A ver, yo muchas veces discuto con alguna gente que me dice, bueno, no te gusta 678, no te transformes en 876, porque lo que hay de problema ahí es, digamos, un miserable está mal siendo kirchnerista o antikirchnerista, no es lo que define. Y después, qué sé yo, un gobierno es una suma algebraica de aspectos positivos, como una persona, de aspectos positivos y negativos. Si yo te digo hoy, ver todo el periodo kirchnerista, te diría que a mí la suma algebraica me da negativa. Pero tengo mucha gente que respeto que la suma algebraica le da positiva, y yo no estoy tan convencido de que mi verdad sea tan superior a la de ellos. Lo que tengo claro es que cosas no pueden pasar, no puede pasar que, qué sé yo, te agredan porque decís, mira, esta cosa está mal.
Claro. Y que salga un tipo por televisión a decir mercenario, esbirro, Sí, y payo, y todas esas boludeces, que la verdad que van a quedar como un estigma del kirchnerismo. Ellos creen que les sirvió y la verdad que, yo te digo, 678 va a quedar como un adjetivo en los próximos años de una porquería, de una cosa así sucia. Es difícil encontrar en 25 años de producción, me cuesta encontrar, mirá que hemos visto cosas horribles, un producto periodístico que sea con tantas miserias, pero me parece que en las poblaciones eso está bajando y me parece que depende mucho del esfuerzo y que si la bronca se saca en Twitter me parece sano. Claro. Que la gente tuitee así, enérgica, eso me parece fenómeno. Si que la gente tuitee en algunos de los comentarios de medios kirchneristas que diga, eso es debate de ideas, apasionado, agresivo y qué sé yo. Y que baje el tono de las relaciones personales. Realmente no hay motivo para pelearse. Claro. Realmente. Ernesto, para terminar, con nuestro invitado anterior, que se hablaba de las políticas territoriales y las políticas de desarrollo, que dio una serie de datos muy interesantes, hablábamos fuera de cámara y él contaba cómo, por ejemplo, un país como España, a lo que Europa le había demandado 60 años, digamos, de reconstrucción y de volver a rearmarse, a reconstruirse, España en 20 años logra, digamos, ponerse a tono, digamos, con Europa. O sea, en solo 20 años, con un gran esfuerzo, por supuesto, por hablar de las políticas públicas, siempre se habla, ¿te acuerdas que Duhalde hablaba de los pactos de la Moncloa, que había que lograr, que bueno, sirvieron como de base. Y hoy, quieras o no, digo, yo he vivido 5 años en España, digo, tiene un montón de cosas que no me gustarán, pero es definitivamente un país desarrollado, o sea, entendiéndose por desarrollado, un país donde las cosas funcionan bien, donde hay respeto a la ley, donde las leyes se cumplen, donde la policía no te acepta una coima y donde si cometes una multa la tenés que pagar o vas preso, o sea, donde esas cosas son como muy, muy marcadas. Cuando vos como observador también de la Argentina, de la clase de la dirigencia política, de la sociedad en las reacciones que tiene, ¿te imaginás un país, cómo imaginas una Argentina dentro de 20 años? Ya sé que tu abuela te decía que el futuro Sí. es difícil, pero digo, ¿es imaginable, es alcanzable un país que seguramente, digo, yo creo que vos, yo y muchísima gente que nos está viendo en este momento, dice, la verdad que esta Argentina del todo no me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero me gustaría algo diferente, me gustaría un país más estable, un país más predecible. Decía Guido Di Tella, digo, a ver si un día nos volvemos aburridos, ¿no? Como volvamos a un país aburrido, donde las noticias no tengan que ser estos tremendos vaivenes. No lo sé. No lo sé. A veces, ¿no lo soñás? A veces, a ver, veo que muchos países en el mundo hacen catch-ups. Es decir, países que están atrasados respecto de su región, cuando cambian algunas cosas, qué sé yo. España estaba muy atrasada, pero era antediluviano, claro. Es como Alemania Oriental. Es decir, vos te movés unos metros y tenés países que están vivos, creciendo, sofisticados, y ahí una dictadura atroz, de ultraderecha, clerical, censora. Bueno, cambió eso, la democracia empezó a buscar por dónde y encontró el camino uniéndose a Europa. Pero tuvo ese tironeo hacia arriba de Europa, lo mismo que Alemania Oriental y lo mismo que otros países que salieron de otro tipo de dictaduras como las dictaduras comunistas. Entonces eso más que un crecimiento, porque es comparado con la Argentina, lo mismo pasa con Brasil, cuando dicen, nosotros estamos por delante de Brasil tantos años, de tanto crecimiento, y fíjense cómo nos pasó. Brasil hizo un catch-up también. Ajá. Y en el momento en que Brasil se puso a tono con las dimensiones de Brasil, Brasil adquirió características de potencia regional que desplaza a la Argentina, que tiene sus propias dimensiones, pero no es que Brasil, como uno podría pensar de los países del sudeste asiático, que venían de mucho más atrás y te pasaron por encima. Es decir, se puso a tono Brasil con nosotros, con su propia dimensión, como se podría decir de China, ¿viste? Después el crecimiento a mediano plazo tiene problemas de infraestructura, problemas de conducción, que vos te das cuenta que los problemas que tiene Argentina hoy, seamos francos, tienen mucho que ver también con los problemas de Brasil. Vos lees los debates internacionales sobre lo que pasa en Brasil, si Brasil estuviera creciendo del 4 y 5%, no estaríamos hablando de los problemas de Argentina que tiene hoy. Entonces vos decís, bueno, ¿cuáles de los problemas de crecimiento son argentinos y cuáles son importados? ¿Cuánto tiene razón el gobierno de que no es una crisis propia y cuánto tiene razón la oposición de que hay elementos estructurales que evidentemente son propios? Es una búsqueda muy difícil. Yo te voy a decir razones para ser optimista, no qué va a ser. Si vos te ponés 25 años atrás, yo jamás pensé que íbamos a hablar de democracia con tanta naturalidad. Vos decís, 30 años atrás, vos decís, pucha, nosotros empezamos con miedo cuando empezamos en el 83. ¿Cuánto tiempo dura esto?
Y la democracia soportó crisis tremendas, sin que hubiera ningún tipo de... Después, es el periodo más largo que se produce en la Argentina sin una crisis durísima. Es decir, vos tenés, cada 7 años veníamos siendo, la última fue el 2001, 2002 ponele, 11 años. O sea, es una vez y media la crisis anterior y nada presume que vamos a una crisis de ese tipo. Nadie, ni el más pesimista de los analistas dice, antes de que Cristina entregue el poder va a haber una crisis tremenda, o 2 años después. Los analistas pro mercado dicen, bueno, hay 2 años de aguante, los más antiquilleristas, y después viene un líder más pro mercado y la Argentina despega. Eso es lo que te dicen. Claro. No tenés las Fuerzas Armadas, no tenés la Guerra Fría como factor de desestabilización, hay un montón de elementos que permiten ser optimistas respecto. Me imagino que de estos años todos vamos a aprender qué cosas no hay que hacer. Si la división, el pedo, una cosa es dividirnos porque vamos a discutir matrimonio gay y eso genera un clivaje en la sociedad, discutámoslo con todo. ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué es la calidad educativa con los gremios? Y eso merece una discusión fuerte, pero es temática, no es que todo es de un lado bueno y del otro lado malo. Eso me parece que se termina, que va a haber una autocrítica muy fuerte de todos, también de los sectores kirchneristas que aprenderán que parte de la derrota que están viviendo en estos días tiene que ver con su sectarismo, con su agresividad, y entonces todas esas cosas a mí me permiten ser optimista, más los términos de intercambio que parecieran que sean... y después, ¿cuál es el nivel de autodestrucción que todos tenemos? No solo la dirigencia, eso no lo sé, pero tampoco lo sé de España, ¿eh? Tampoco idealizaría tanto lo que pasa en España. Ernesto Tenenbaum, muchas gracias por acompañarnos en Infobae TV. Qué manera de hablar, ¿no?